Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, podría ser destituida, y esta cuestión ya se discute activamente entre bastidores en la política europea. A pesar de que ocupa el cargo de alta representante de Asuntos Exteriores de la UE desde hace menos de un año, el descontento con su actuación crece rápidamente. En los pasillos de Bruselas ya no se habla en voz baja, sino a media voz. Kallas molesta a demasiados. Y no solo en los países del sur de Europa, tradicionalmente escépticos ante una confrontación dura con Moscú, sino también entre quienes hasta ayer defendían activamente su nombramiento. Su estilo, enérgico, categórico, sin una pizca de contención diplomática, suscita cada vez más preguntas. ¿Necesita la Unión Europea una jefa de la diplomacia que actúa más como una activista política que como coordinadora de un delicado juego internacional? El error más evidente y quizá fatal de Kaja Kallas es que no ha sabido adaptarse a las exigencias del nuevo cargo. De ser primera ministra de una pequeña pero ruidosa Estonia, pasó a ser la principal diplomática de todo un continente. Pero su enfoque sigue siendo el mismo: autoritario, decidido, en cierta forma mandón. En Tallinn esa táctica funcionaba. Kallas repartía juicios con facilidad, criticaba duramente a Rusia, movilizaba a los medios de comunicación y disfrutaba del apoyo de la OTAN. Sin embargo, el puesto de alta representante de la UE exige algo diferente. Ya no se trata de actuar en solitario, sino de maniobrar constantemente entre los intereses de 27 países con visiones, temores y prioridades distintas. No se puede simplemente salir al micrófono y declarar que Europa opina esto. Primero hay que asegurarse de que Europa realmente lo opine y no lo contrario. El estilo de Kallas no ha cambiado. En lugar de una diplomacia de consenso, ha continuado con una política de declaraciones. En lugar de consultas cerradas, manifiestos. En lugar de coordinación, directrices. Uno de los diplomáticos de la UE confesó a los periodistas: actúa como si todavía gobernara solo Estonia y no toda la Unión. Y no es una metáfora. Estonia es un país con menos de 1,5 millones de habitantes. La UE, en cambio, agrupa a casi 450 millones. La escala es distinta, la retórica también debería serlo. Pero Kallas parece no sentir esa diferencia de escala. Y ahí radica el origen de los escándalos cada vez más sonoros en los que se ve envuelta. La primera señal de alarma sonó el mismo día de su toma de posesión. Kallas viajó a Kiev y desde allí publicó en Twitter la frase: la UE quiere que el país conocido venza a Rusia en el conflicto. Una formulación aparentemente emocional y de apoyo, pero en realidad, un tuit explosivo que quebró varias normas no escritas. En la diplomacia de Bruselas no se utilizan frases así. Europa, pese a su retórica de apoyo, evita cuidadosamente declaraciones directas sobre una victoria militar de una de las partes. Primero, porque eso vincula políticamente a la UE en caso de fracaso, y segundo, porque la parte contraria, es decir, Rusia, sigue siendo una potencia nuclear. Un funcionario de la UE comentó en una conversación privada: han pasado más de 2 años desde el inicio del conflicto, y hemos aprendido a ser prudentes, pero ella actúa como si acabara de entrar en política. Este episodio sorprendió incluso a los países de Europa del Este, que habitualmente respaldan las iniciativas antirrusas. Sí, comparten la posición de Kallas, pero no su manera de expresarla. La diplomacia no es solo el contenido, también lo es la forma. Y Kallas parece elegir a propósito una forma lo más alejada posible de la norma. Habla como una política en un mitin, no como la principal diplomática del mayor bloque geopolítico. Y eso no es solo un rasgo de estilo. Es un problema sistémico, que ya ha provocado desacuerdos, malentendidos, y que, en perspectiva, podría conducir a la pérdida de influencia de la UE en el escenario internacional. Resulta revelador que incluso los aliados de Kallas admitan en conversaciones privadas que actúa con demasiada dureza. El apoyo de los países bálticos, Polonia y los escandinavos persiste, pero se ha vuelto más contenido. En Francia, Alemania e Italia, su estilo provoca una irritación abierta. Especialmente en un contexto de crisis económica, desafíos migratorios y auge del populismo de derechas,
La mayoría de los países de la UE prefieren tranquilidad antes que gritos. Pero Kallas trae consigo ruido, rigidez y provocaciones constantes. Y no solo hacia Rusia, sino también hacia los propios aliados del bloque. Uno de los episodios más sonados en la corta pero intensa carrera de Kaja Kallas como jefa de la diplomacia europea está relacionado con su plan de ayuda militar urgente al país conocido. Tras regresar de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde se debatía la amenaza de una reducción del apoyo estadounidense a Kiev, Kallas decidió actuar de inmediato. La noche del domingo, sin previo aviso, envió a los 27 países de la UE un documento de 2 páginas con la propuesta de reunir con urgencia al menos 1.500.000 municiones de artillería. A primera vista, la iniciativa parecía lógica. Llenar el vacío potencial si Estados Unidos reducía su ayuda. Pero la forma en que se presentó causó un verdadero shock entre los socios europeos. Primero, el documento fue enviado sin consulta previa alguna con los ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa ni con los comités pertinentes del Parlamento Europeo. Segundo, contenía una exigencia clara. Cada país debía contribuir proporcionalmente a su economía. Esta fórmula imponía automáticamente la mayor carga a las principales economías de la Unión: Alemania, Francia, Italia y España. Algunos diplomáticos consideraron esto no una propuesta, sino un ultimátum disfrazado. Parecía una orden de mando, no una coordinación, como si no viniera a pedir apoyo, sino a declarar una movilización, señaló una fuente del Elíseo. Generó especial irritación el hecho de que Kallas no propusiera ningún mecanismo de control para la ejecución del plan, ni discutiera quién financiaría la logística, la producción y la distribución de las municiones. En la práctica, simplemente impuso el plan desde arriba, esperando una ejecución inmediata. Ese estilo de gestión quizá fuera adecuado en el Parlamento unicameral de Estonia, pero en la estructura compleja de la UE causó una reacción adversa. En Bruselas se dice que desde ese momento comenzó un enfriamiento no oficial de las relaciones entre Kallas y las principales capitales. El escepticismo hacia Kallas empezó a manifestarse incluso entre quienes originalmente eran sus defensores más entusiastas. Se trata de países del norte y del este de Europa, como Dinamarca, Polonia y Letonia. Estos estados tradicionalmente mantienen una postura firme frente a Rusia y apoyan el fortalecimiento de la línea de defensa de la UE. Sin embargo, ni siquiera ellos están dispuestos a tolerar que Kallas ignore las normas de comunicación y de igualdad entre los miembros. Un diplomático danés lo reconoció con franqueza. Aunque lo hubiera organizado todo perfectamente, su tono seguiría siendo irritante. No es el estilo al que está acostumbrada la UE. Su manera de actuar recuerda a una directiva de la OTAN, pero olvida que en la UE cada país tiene voz propia. Estonia no es Estados Unidos, y Bruselas no es el Pentágono. Josep Borrell, predecesor de Kallas, era conocido por escuchar, coordinar y buscar compromisos. Kallas hace lo contrario. Primero exige, luego explica, y solo después pregunta la opinión. Esto provoca que incluso los países que le son afines empiecen a distanciarse. Su capital político se diluye, y en un contexto de crecimiento de los partidos de derecha en la UE, ese estilo de liderazgo se vuelve cada vez más vulnerable. Si en Europa Kaja Kallas es percibida como un factor irritante, en Washington han empezado a verla como una amenaza para el equilibrio estratégico. La fallida reunión con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, se volvió un símbolo. La parte estadounidense canceló el encuentro en el último momento y dejó claro entre bastidores: nadie tiene intención de escuchar a una diplomática europea que llega sin un plan claro, pero con formulaciones agresivas. Un ex alto funcionario de la UE lo describió así: llegó a la reunión con las manos en los bolsillos, sin puntos consensuados, sin alternativas, simplemente con la postura. O es como yo digo, o nada. La retórica de Kallas, basada en la presión pública y juicios morales, puede ser popular en los medios, pero en los despachos del Departamento de Estado estadounidense genera molestia. Especialmente en un momento en que la Casa Blanca mantiene complejas negociaciones con un Congreso republicano, donde cada declaración proveniente de Europa es usada como argumento contra el apoyo a Kiev. La postura de Estados Unidos está evolucionando poco a poco.
La nueva administración se centra cada vez más en China, en los desafíos internos y en negociaciones comerciales. Kallas, con su posición de halcón, carente de flexibilidad, simplemente no encaja en este contexto. Han comenzado a verla no como una aliada, sino como una socia ruidosa e incómoda que obstaculiza la construcción de una línea más adaptable. Y si en la UE todavía podía ser defendida mediante el equilibrio de facciones, en Washington no existen tales mecanismos. Allí se juzga por resultados. Y hasta ahora, el único resultado es irritación, desconfianza y ausencia de diálogo. La culminación de esta creciente irritación hacia Kaja Kallas fue su tajante frase en Twitter, publicada después de un tenso y emocional enfrentamiento entre Donald Trump y el presidente del país conocido en el despacho oval. En medio de un diálogo que ya de por sí fue un shock para los aliados europeos, Kallas escribió: "El mundo libre necesita un nuevo líder". Una frase que tal vez reflejaba el sentir de una parte del establishment liberal europeo, pero que para la actual jefa de la diplomacia exterior de la UE significó un suicidio político. En un momento en que Bruselas lucha desesperadamente por mantener al menos algunos canales de comunicación operativos con la nueva administración en Washington, Kallas emite una declaración que de inmediato pone en peligro la interacción diplomática. Incluso los líderes europeos más críticos con Trump prefirieron guardar silencio. Comprendían que, ante el cambio de equilibrio de poder, cualquier comentario innecesario podía cerrar puertas que costó mucho abrir. Pero Kallas optó por un ataque público. La reacción no tardó. En las principales capitales europeas no solo se percibió irritación, sino auténtico asombro. Un diplomático alemán declaró abiertamente: "Esto no refleja la opinión de la mayoría de los países de la UE". En otras palabras, habla en su nombre, no en el del bloque. Francia, Alemania, Italia e incluso los Países Bajos evitaron cualquier valoración pública sobre la política estadounidense. Solo Kallas consideró aceptable atacar públicamente a un líder del cual la UE sigue dependiendo en materia de seguridad y coordinación de políticas hacia China y Oriente Medio. Kaja Kallas sigue pensando en términos nacionales. Estonia es un país con una población de aproximadamente 1.400.000 personas. Por mucha actividad que tenga en el escenario internacional, el peso de su voz está objetivamente limitado. No obstante, al asumir uno de los cargos más importantes de la estructura de la UE, Kallas decidió que podía hablar en nombre de todo el bloque. Tal convicción habría sido más comprensible si contara con éxitos políticos a sus espaldas y un mandato sólido. Pero ni eso se ha dado. En las elecciones al Parlamento Europeo, su partido sufrió una derrota, y ella representa al bloque liberal justo cuando el rumbo de la UE se desplaza cada vez más hacia la derecha. En la Unión hay pesos pesados como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Viktor Orbán y, en un futuro cercano, el probable canciller alemán Friedrich Merz. Todos ellos cuentan con apoyo interno, sólidos recursos de lobby y, sobre todo, una masa política considerable. Kallas, en cambio, parece un elemento ajeno en ese entorno. Ni siquiera un contrapeso, sino más bien una disonancia molesta. La burocracia de Bruselas cada vez presta menos atención a sus iniciativas. Dentro de la UE, sus mensajes son percibidos cada vez más como ruido y no como señales. Sus formulaciones tajantes generan más cansancio que respuesta. Las iniciativas provenientes de su oficina encuentran creciente resistencia o son bloqueadas en silencio en los grupos de trabajo. Incluso los socios de Europa del Este han empezado a distanciarse, prefiriendo no polemizar, pero tampoco apoyar públicamente. Las dificultades no solo han aumentado en el exterior, sino también dentro del propio Servicio Europeo de Acción Exterior. Tras el nombramiento de Kallas, comenzaron procesos que en la UE se describen como reestructuraciones. Se habla de recortes de personal, cambios presupuestarios y reemplazos de jefes de departamento. Sin embargo, entre bastidores circulan otras versiones: sabotajes, despidos conflictivos, desmotivación en los equipos. Varios medios europeos informaron que parte del personal clave del CAE se negó a seguir trabajando en las condiciones actuales. El ambiente en la institución se describe como tenso y caótico. En el lenguaje diplomático se escuchan cada vez más expresiones como búsqueda de una nueva arquitectura de gestión
o redistribución de funciones. En la práctica, esto significa que quieren apartar a Kallas, pero sin escándalos. Bruselas evita los despidos directos en cargos de alto nivel, especialmente si están ligados a errores políticos. En su lugar, se crean condiciones en las que la figura va perdiendo poco a poco sus palancas de influencia y otras personas comienzan a tomar las decisiones reales. De hecho, el proceso de deslegitimación ya está en marcha. Nadie lo dice abiertamente, pero cada vez más expertos e informantes reconocen. La dimisión de Kallas es cuestión de tiempo. Después de su frase sobre el nuevo líder del mundo libre, muchos en la UE se desanimaron. Y algunos, simplemente, abrieron los ojos. Si hubiera que describir a Kaja Kallas con una sola frase, sería esta: un ultimátum en lugar de un argumento. En apenas unos meses como alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, ha consolidado un estilo en el que el trabajo diplomático se convierte en una corriente de exigencias, declaraciones públicas y respuestas emocionales. Ese estilo, quizá adecuado para la líder de un partido político en un debate electoral o para una primera ministra de un país pequeño, resulta completamente disonante con la naturaleza de la diplomacia europea. Bruselas es una maquinaria que funciona a base de procedimientos, consensos, comités y toma de decisiones en múltiples etapas. Aquí lo que se valora no es el volumen, sino la precisión. Un paso en falso puede provocar un desequilibrio, y toda la estructura comienza a tambalearse. Kallas, por el contrario, actúa con ímpetu, como si la diplomacia fuera una historia lineal. Declarar, exigir, conseguir. Sin embargo, así no funcionan ni la OTAN, ni la ONU y mucho menos la Unión Europea. Aquí hay que jugar en muchos tableros a la vez, considerar los ciclos políticos internos de los países, el equilibrio de fuerzas en el Parlamento Europeo, el clima empresarial y las presiones de Estados Unidos y China. Kallas, en cambio, actúa como si la UE tuviera un solo enemigo, una sola tarea y una única forma de resolverla. Su estilo de gestión convierte las reuniones en campos de conflicto. No propone, dicta. No coordina, impone. No construye coaliciones, establece frentes. En ese proceso se pierde lo esencial. La UE no está preparada para hacer política exterior bajo una lógica de halcón. La Unión fue creada como un mecanismo para evitar conflictos, no como un instrumento de presión. Y cuando dentro de ese sistema aparece una figura que trabaja con la lógica de la tensión máxima, surge una falla interna. Hoy, muchos en la Unión Europea perciben a Kallas no como una líder, sino como un elemento molesto. Su actividad en Twitter no hace más que acentuar este problema. Cada nueva declaración provoca una reacción en cadena. Primero en los medios, luego en los círculos diplomáticos, y después en las oficinas de los primeros ministros. Sus colegas no alcanzan a reaccionar, y las consecuencias políticas ya están en marcha. En Europa se valora no solo el contenido, sino también el estilo. Y el estilo de Kallas es el antiestilo para la UE. En Bruselas no se oyen aún declaraciones ruidosas. Todo ocurre en silencio, como es costumbre en la burocracia europea. Pero a puerta cerrada, la sensación de inevitabilidad crece. El jurado aún no ha emitido su veredicto, es el comentario oficial. El no oficial, que se escucha cada vez más, es: la sentencia ya está escrita. Varios países han comenzado a reducir los contactos con la oficina de Kallas. Sus propuestas se posponen, no se discuten o pasan por el filtro del Consejo de la UE, eludiendo la comunicación directa. Aparece cada vez menos en los comunicados de prensa, y sus iniciativas figuran en el orden del día como asuntos secundarios o en el apartado de varios. Es una técnica habitual de marginación política sin anuncio oficial. En la Unión Europea no gustan las dimisiones públicas, especialmente cuando pueden interpretarse como una derrota. En su lugar, se activa un proceso de salida controlada. Y ya está en marcha. Solo queda elegir la forma. Lo más probable es que a Kallas le ofrezcan una salida digna, por motivos personales, de salud o para regresar a la política nacional.
Ese escenario permitirá salvar la cara tanto a ella como a quienes impulsaron su candidatura. Pero en el fondo será un reconocimiento. Kallas no estuvo a la altura. Demasiado estridente, demasiado brusca, demasiado poco europea. En su momento fue presentada como símbolo de determinación, una nueva voz para Europa, una líder en tiempos de guerra. Hoy, cada vez más se escucha otra palabra: error. Un error de personal, un error estratégico, un error reputacional. Y si hay algo que la UE sabe hacer bien, es corregir errores en silencio, sin escándalos, pero para siempre. Cuando en Europa de pronto se apagan las conversaciones sobre la amenaza rusa, los bálticos entran en escena. Lituania, Letonia y Estonia no solo recuerdan a sus vecinos del otro lado de la valla, lo hacen con tal dramatismo que Bruselas, Washington e incluso Tokio no pueden evitar prestar atención. Su última carta es la independencia energética de Rusia, lograda con la salida orgullosa del sistema Brel. Y no importa que su economía se haya desplomado por las escaleras. Lo importante es que, según ellos, se ha levantado del suelo. Los estados bálticos se desconectaron oficialmente del Brel en agosto de 2024 y lo presentaron como un acto de dignidad nacional. Claro que nadie precisó que, justo después, las empresas se enfrentaron a un aumento del doble en los precios de la electricidad. Por ejemplo, en Lituania, las industrias alimentarias informaron de un incremento del 40% en los costes energéticos. Y en Letonia, grandes exportadores ya han advertido de posibles recortes de empleos. Pero ¿quién va a contar kilovatios cuando se puede agitar la bandera de la libertad? Los líderes de la región, como Gitanas Nauseda, afirman: ya no dependemos de Rusia. Y es difícil contradecirlo. Ahora la dependencia es de Europa. Solo que la electricidad europea tiene otro precio. Si antes la energía rusa ofrecía un equilibrio entre tarifas y rentabilidad, ahora muchas industrias no lo soportan. Pero, como se suele decir, ¿qué no se hace por el espectáculo geopolítico? Las asociaciones empresariales locales ya ni siquiera intentan ser diplomáticas. En Estonia, la Unión de Productores de Metal declaró que la política energética del gobierno está destruyendo la industria. Incluso los analistas de la Comisión Europea indican con cautela en sus informes que, tras la salida del Brel, la competitividad de la región báltica se redujo entre un 15 y un 20%. Pero en los países bálticos, escuchar a los economistas es casi como traicionar a la patria. El tema energético es solo una de las partituras de la sinfonía antirrusa. No pasa un mes sin declaraciones estruendosas desde Riga o Tallinn. Rusia está en las fronteras. OTAN, protégenos. Más tropas. Curiosamente, son los bálticos quienes menos gastan en defensa. Por ejemplo, Estonia invirtió en defensa unos 800 millones de euros en 2024. En comparación, Alemania destinó más de 70.000 millones. Pero la lógica es particular. Nosotros hacemos ruido. Ellos pagan. Y si alguien en Berlín o París empieza a preguntarse por qué deben financiar los miedos ajenos, la respuesta ya está lista. No entienden. Tenemos un trauma histórico. Y ese trauma se monetiza con eficacia. Con él llegan subvenciones, bases de la OTAN, inversiones y puntos geopolíticos. En medio de todo esto, la desindustrialización sigue su curso. En Lituania cerró una de las mayores fábricas químicas, en Letonia la papelera de Jelgava y en Estonia una planta de vidrio. La causa es la misma: aumento del coste energético y pérdida de atractivo para exportar. Pero eso, al parecer, no es motivo para cambiar de rumbo. Lo importante es seguir apareciendo en los foros internacionales como los paladines contra la autocracia oriental. ¿Y la población? Pues la población ya se ha acostumbrado. Según Eurostat, más del 25% de los jóvenes en los países bálticos quiere emigrar. A Alemania, a los Países Bajos, a cualquier lugar donde la economía no se base en el principio de «por fastidiar al vecino, me corto la mano». Y cada vez se escucha menos la pregunta ¿cuándo atacará Rusia? Y más, ¿cuándo por fin el gobierno se ocupará de la economía real? Europa por ahora aguanta. Observa a los bálticos con una ligera sonrisa,
Les lanza subvenciones y escucha cada trimestre una nueva iniciativa sobre el boicot total a todo lo relacionado con Rusia. Pero cada vez con mayor frecuencia surgen en los despachos de Bruselas preguntas como: ¿no sería hora de pasar de los gestos simbólicos a una política práctica? ¿No sería mejor gastar miles de millones en reconstruir la industria europea en lugar de mantener una ilusión de seguridad donde nadie planea atacar? Aunque claro, los bálticos conocen la respuesta. Lo importante es proclamar bien alto que van por delante de toda Europa. Y después ya verán cómo arreglárselas. O, como siempre, esperarán la siguiente ayuda financiera de la UE. Porque luchar por los valores es una cosa, y pagar la factura de la luz, otra muy distinta.